Les habla María Victoria Rizo, soy estudiante del curso del Arte y la Modernidad del código 408004 y hoy vamos a hablar junto a mis compañeros sobre la modernidad en el siglo XVIII y XIX, respondiendo a la pregunta: ¿qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte en la modernidad durante estos siglos? Para responder primero a esta pregunta, considero que es importante comenzar por una breve introducción al tema cuando hablamos de la modernidad. Sabemos que la modernidad fue un periodo de transformación, en revolución en la historia de la humanidad. Este periodo abrió la puerta como a una nueva visión del mundo, pues precisamente en los siglos XVIII y XIX, además de que fue testigo de cambios radicales en la sociedad, pero no solamente hubieron cambios en la sociedad, sino que a medida que iba avanzando este periodo se fueron presentando cambios en la política, cambios en la ciencia y pues por supuesto cambios en las artes. Lo que queremos en esta presentación es analizar cómo algunos artistas de la modernidad respondieron a estos desafíos, a estos cambios, pero centrándonos en los movimientos artísticos, sus obras icónicas, la filosofía. Y bueno, basándome en el texto Historia crítica del arte del siglo XIX de Eastman y Crow, yo puedo identificar varios elementos artísticos que caracterizaron este periodo. Durante los siglos XVIII y XIX se dio la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un evento histórico que, bueno, marcó profundamente estos siglos. Comenzó en 1789, provocó cambios políticos, provocó cambios sociales, muy significativos en Francia, y bueno, no solamente en Francia, sino en toda Europa. Bueno, y uno de los elementos más destacados, según la historia crítica del arte, fue la relación contra las tradiciones académicas y bueno, la búsqueda de la individualidad artística. Los artistas de esta época lo que buscaban era expresar su propia visión y emociones a través de su trabajo. Esto llevó consigo un movimiento romántico, y lo que hacía este movimiento era enfatizar en la subjetividad, la pasión, la imaginación, y se fue alejando de algunas normas académicas que habían en esta época. También trajo consigo el surgimiento de la pintura al aire libre y la representación de la naturaleza. Estos temas se convirtieron en temas importantes, lo que hacía que los artistas comenzaran a pintar paisajes en la naturaleza real, en lugar de los paisajes idealizados de esta tradición clásica que se venía dando. Además del surgimiento de la pintura, también trajo en la industria cambios sociales. Estos cambios también influyeron bastante en el arte. Entonces lo que hizo que los pintores realistas, por ejemplo, buscaran retratar la realidad de la vida en la ciudad y las condiciones de la clase trabajadora. Entonces, en el texto de Eastman y Crow también nos destacan la importancia de la técnica y el dominio de la representación visual. Los artistas lo que hacían era se esforzaban por perfeccionar sus habilidades técnicas, como el uso de la luz, el color en el impresionismo. Bueno, esto condujo como a un enfoque más científico, analítico, en la representación de la realidad, ¿verdad? A continuación, hablaré sobre los elementos filosóficos que caracterizaron el arte de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. Entre estos encontramos el racionalismo, que es una corriente que afirma que la razón es la principal fuente y criterio del conocimiento. Según el racionalismo, la mente humana posee ideas innatas que no dependen de la experiencia sensorial y que mediante el uso de la lógica y la deducción se pueden descubrir verdades universales y necesarias. También encontramos el empirismo, donde se afirma que la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, son la base y el criterio del conocimiento. Según el empirismo, no hay ideas innatas o tradición que puedan sustentar el saber, sino que todo el conocimiento proviene de la observación y la experimentación. También encontramos el romanticismo, que busca captar la realidad en su totalidad, más allá de lo que se puede medir o demostrar, y se interesa por los temas históricos, religiosos, míticos y literarios. Los pintores románticos buscaron plasmar en sus obras las emociones más intensas y dramáticas, como el amor, el heroísmo, el patriotismo, el miedo, la angustia o el horror. Estas emociones se manifiestan tanto en los personajes como en los colores, las luces y la sombra, como por ejemplo tenemos La balsa de la medusa de Theodore Géricault y El caminante sobre el mar de nubes de
Caspar David Friedrich. También encontramos el existencialismo, que se centra en el análisis de la existencia humana y sus características, como la libertad, la responsabilidad, la angustia y el sentido de la vida. Los pintores existencialistas buscan plasmar en sus obras las pasiones, los sentimientos y los dilemas que experimentan los seres humanos en su existencia. Sus obras revelan miedo, el dolor, el amor, la culpa, el deseo o la rebeldía que los animan o los atormentan. Como ejemplo, tenemos la obra El Grito y las obras de Frida Kahlo, ya que sus obras giran temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Cordial saludo, mi nombre es Pablo Andrea Álvarez Londoño y en esta parte de la exposición les expondré los elementos estéticos. En el contexto artístico de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX, los elementos estéticos desempeñaron un papel fundamental en la evolución del arte. A continuación exploraremos cómo estos elementos influyeron en la estética artística de la época. Lo sublime y lo bello. En la modernidad se dio una aparición renovada de lo sublime en el arte. Lo sublime refiere a la belleza que inspira el asombro y temor. Los artistas buscaron representar paisajes grandiosos, escenas impactantes y fenómenos naturales imponentes, que generan una sensación de admiración y a veces incluso de miedo en el espectador. Esta búsqueda de lo sublime se reflejó en las pinturas y paisajes que destacaban la majestuosidad de la naturaleza y la insignificancia del individuo en su presencia. Junto con lo sublime, lo bello también tuvo un lugar destacado en el arte de la modernidad. Lo bello se centra en la armonía y la estética agradable. Los artistas se esforzaron por crear obras que fueran visualmente atractivas y equilibradas. Esta búsqueda de la belleza se tradujo en retratos y composiciones que celebraban la forma, la proporción y la gracia. La belleza se convirtió en un ideal estético al cual aspirar en la creación artística. Ahora veremos lo grotesco y lo feo. Una forma de desafiar las normas estéticas. Lo grotesco se caracteriza por la representación de elementos deformes, exagerados o perturbadores. Los artistas utilizaron lo grotesco para provocar una reflexión sobre la imperfección y la oscuridad de la humanidad. Esta estética permitió explorar temas tabú, cuestionar la idealización de la belleza y poner en la mesa aspectos menos apreciados de la experiencia humana. En paralelo al enfoque de lo grotesco, algunos artistas también trabajaron en la representación de lo feo. Lo feo se aleja de los estándares tradicionales de belleza y abraza la imperfección y lo desagradable. Al hacerlo desafiaron las convenciones estéticas y se intrometieron en la perspectiva del espectador sobre lo que debería considerarse bello en el arte. Esto llevó a una reevaluación de los valores culturales y a una mayor apertura de la experiencia estética. Durante los siglos XVIII y XIX en la modernidad, los elementos estéticos del arte se diversificaron y se convirtieron en una forma de expresión más libre y provocativa. Los artistas exploraron lo sublime y lo bello, pero también desafiaron las normas convencionales de abordar lo grotesco y lo feo, lo que enriqueció la experiencia artística y contribuyó a la evaluación del arte moderno. Esta exploración de lo estético reflejó la búsqueda de nuevas formas de expresión y la voluntad de cuestionar las normas establecidas en la creación artística. Bueno, ahorita pasaremos a hablar entonces del artista que yo escogí, que fue Jacques-Louis David. Y bueno, él fue uno de los pintores más influyentes de la Revolución Francesa. Nació el 30 de agosto de 1748 en París, Francia, en una familia de clase media. David estudió arte en la Real Academia de Pintura y Escultura de París, donde desarrolló su talento como pintor neoclásico. A lo largo de su carrera y de su vida se especializó en retratos y obras históricas, y él se destacó por su habilidad para representar la dignidad, la heroicidad en sus retratos de figuras históricas y contemporáneas. Otro dato curioso de David fue que durante este periodo de la Revolución Francesa, él se convirtió en un partidario muy ferviente del movimiento revolucionario, y esto hizo que produjera varias obras emblemáticas que reflejaban ideales que se tenían en esta época. Una de sus pinturas más famosas de este periodo fue La muerte de Marat, que se realizó en 1793 y representa el líder revolucionario Jean-Paul Marat, que fue asesinado en su bañera. Sin embargo, la relación con la revolución se volvió muy complicada y David enfrentó dificultades políticas y personales después de la caída de Robespierre en 1794. Las obras de Jacques-Louis David dejaron una huella indeleble en la historia del arte. Su estilo neoclásico y su enfoque en la representación de la grandeza y la heroicidad influyeron bastante en generaciones de artistas posteriores. Sus obras siguen hoy en día siendo admiradas y estudiadas como ejemplos destacados del arte neoclásico y como reflejo de los tumultuosos eventos que sucedieron en esta época.
Cordial saludo, mi nombre es Pablo Andrea Álvarez Londoño y en este momento de la exposición presentaré uno de los artistas más influyentes y fascinantes de la historia del arte español, Francisco de Goya. Este nació en 1746 en Fuendetodos, España. Vivió en una época de cambios profundos en la historia europea y española. Su longeva carrera artística fue abarcada desde el esplendor del rococó hasta la turbulenta era de las guerras napoleónicas. En el posterior romanticismo. A lo largo de estas transformaciones históricas, Goya dejó una huella indeleble en el arte, desafiando convicciones y explorando la profundidad de la condición humana con una audacia que aún nos asombra hasta hoy en día. A continuación veremos las diversas etapas de la vida de Goya, desde sus primeros años de formación hasta sus célebres retratos en la alta sociedad española, sus inquietantes pinturas negras y su visión a la crítica de la guerra y la opresión. Descubriremos cómo Goya capturó la esencia de España en su tiempo a través de sus pinceladas y cómo su legado artístico sigue resonando hasta el arte contemporáneo. Francisco de Goya nació en Fuendetodos, un pequeño pueblo en la provincia de Zaragoza, España, en el año 1746. Su nacimiento coincidió con un periodo significativo en la historia española, el reinado de Carlos III. Este monarca ilustrado promovió la modernización y las reformas de España, impulsando el progreso en campos como la educación, las ciencias y el arte. La influencia de la Ilustración europea se dejó sentir en la España de la época, y eso también impactaría la formación y el desarrollo artístico de Goya. A lo largo de su carrera, Francisco de Goya sirvió a la monarquía española, creando obras que capturaban la grandeza y complejidad de la sociedad en su tiempo. Sin embargo, su vida se vio profundamente afectada por los eventos tumultuosos de la Guerra de la Independencia Española, cuando las fuerzas napoleónicas invadieron España en 1808. Goya presenció de cerca el sufrimiento y la brutalidad de la guerra, lo que reflejó en sus series y grabados conocidas como Los desastres de las guerras. Estas obras son un testimonio crudo de la violencia y la devastación que presenció durante este periodo. Ahora veremos un par de obras que he escogido de Francisco de Goya. Los Caprichos. Esta es una serie de grabados creada por Francisco de Goya entre 1797 y 1799. Esta serie consta de 80 grabados que representan una crítica mordaz y sarcástica a la sociedad española de la época, así como de las supersticiones y la ignorancia que Goya percibía en la sociedad. Estas imágenes son oscuras y a menudo perturbadoras, lo que refleja la visión pesimista de Goya sobre la naturaleza humana. Estos grabados abordan temas como la corrupción de la Iglesia, la decadencia de la aristocracia, la opresión de los débiles y la ingenuidad popular. Uno de los grabados más famosos de la serie es El sueño de la razón produce monstruos, que representa a Goya dormido en su escritorio mientras una multitud de criaturas extrañas y espeluznantes acechan a su alrededor. Saturno devorando a su hijo. Esta es una de las pinturas más inquietantes y famosas de Francisco Goya. Fue creada entre 1819 y 1823, como parte de la serie de pinturas murales conocidas como las pinturas negras, que Goya pintó directamente en las paredes de su casa de campo, conocida como la Quinta del Sordo. Esta obra representa a Saturno, Cronos en la mitología griega, el dios del tiempo, devorando a uno de sus propios hijos. La escena grotesca y aterradora con Saturno mostrando la ferocidad despiadada. La pintura ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de los años, pero comúnmente se asocia a la idea de la muerte y la destrucción, así como la angustia y la desesperación humana. Saturno devorando a su hijo es un ejemplo excepcional del estilo oscuro y pesimista que Goya adoptó en su última época creativa. Esta obra maestra perturbadora ha desconcertado y cautivado a espectadores y críticos durante las generaciones, y sigue siendo un símbolo de la visión única y atormentada que llevaba Goya sobre la condición humana. A continuación hablaré sobre el artista que escogí para la actividad, que en el caso viene a ser Eugène Delacroix. Fue un pintor y litógrafo francés que se considera el máximo exponente del romanticismo en su país. Nació en 1798 en una familia de políticos y artesanos y se formó con Pierre Guérin, Théodore Géricault y Antoine Jean Gros. Su obra se caracteriza por el uso expresivo del color, el movimiento y la emoción, así como por la elección de temas históricos, exóticos y literarios. Algunas de sus obras más famosas son La barca de Dante, La matanza de Quíos, La muerte de Sardanápalo, La libertad guiando al pueblo y Mujeres de Argel. También realizó importantes decoraciones murales para edificios públicos como el Palacio Borbón, el Palacio de Luxemburgo, el Louvre y la iglesia de Saint-Sulpice. Eugène murió en 1863 a causa de la tuberculosis. Las obras que he escogido del artista es una de sus principales, La libertad guiando al pueblo.
La pintura La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix es una obra maestra del romanticismo francés, que representa la revolución de julio de 1830, cuando el pueblo de París se rebeló contra el rey Carlos X y lo derrocó. La pintura muestra una escena de una barricada en la que una mujer semidesnuda se simboliza la libertad. Alza la bandera tricolor y guía a los insurgentes hacia la victoria. A su lado hay diferentes personajes que representan al pueblo francés, como un burgués con sombrero de copa, un obrero con gorro frigio, un niño con pistolas y un soldado herido. Al fondo se ve la ciudad de París envuelta en humo y se distinguen las torres de Notre Dame. Como segunda obra escogí La matanza de Quíos. La pintura La matanza de Quíos de Eugène Delacroix es una obra maestra del romanticismo francés que representa un episodio de la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Otomano en 1824. En ella, el artista muestra la crueldad y el horror de la masacre de unos 20.000 habitantes de la isla de Quíos, así como la esclavización de las mujeres y los niños supervivientes. La pintura causó una gran impresión en el público y la crítica cuando se expuso en el Salón de París de 1824. Por su realismo y su fuerza dramática, Delacroix se inspiró en los acontecimientos que había presenciado y en las obras de otros artistas como Rubens, Géricault y Constable. Con esta obra, Delacroix se consagró como el líder del romanticismo francés y como un defensor de la libertad y la justicia. Bueno, y para finalizar tenemos las conclusiones y podemos decir que a lo largo de esta época moderna, el arte ha experimentado una evolución constante en respuesta a los cambios sociales, políticos y teológicos, desde el impresionismo hasta el expresionismo abstracto. Pues el arte ha reflejado las preocupaciones y aspiraciones de cada época. El arte moderno nos ha servido como un espejo de la sociedad, capturando tanto la euforia como la ansiedad de la vida moderna. Los movimientos artísticos han abordado temas como la industrialización, la alienación, la identidad, la guerra y la globalización, ofreciendo interpretaciones visuales de las experiencias humanas en un mundo cambiante como en el que vivimos. Los artistas modernos han desafiado constantemente las convenciones y las normas establecidas, explorando nuevas técnicas, estilos y enfoques, y esto ha llevado a la redefinición de lo que se considera arte y pues ha ampliado los límites en cuanto a la creatividad. Entonces lo que podemos decir es que el arte y la modernidad están entrelazados y pues que a lo largo de la historia moderna el arte ha sido un reflejo poderoso en las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas, pues su capacidad para provocar pensamientos, expresar emociones y dar voz a las preocupaciones de la humanidad ha mantenido la importancia del arte a lo largo de los siglos. Muchísimas gracias.